Queridos amigos, gracias por acompañarme una vez más. Permítanme proponerles un escenario. Imaginen que despiertan mañana, y el nombre de su nieto se desvanece justo cuando intentan pronunciarlo. La palabra está ahí, al alcance de la memoria, pero su mente se siente turbia, como si miraran a través de un cristal empañado. Quizás sacuden la cabeza y lo atribuyen, con resignación, a la edad. Pero, ¿y si les dijera que no se trata de cuántas horas durmieron anoche, sino de la postura exacta que su cuerpo adoptó? ¿Y si esa postura estuviera, noche tras noche, intoxicando lentamente su cerebro? Sé que suena improbable, incluso dramático, pero les pido que me acompañen durante los próximos minutos, porque lo que estoy a punto de desvelar podría ser la diferencia entre conservar su independencia o convertirse en una estadística más. 1 de cada 3 personas mayores de 60 años desarrollará algún tipo de demencia. Pero hay un secreto que nadie cuenta. Para muchos, todo comienza con algo tan simple como dormir en la posición incorrecta. Hagamos una pausa para la reflexión. ¿Han notado que últimamente olvidan nombres con más frecuencia? ¿Se despiertan sintiendo una niebla mental que tarda horas en disiparse? Y sobre todo, suelen dormir boca arriba o boca abajo. Si se reconocen en estas situaciones, su cerebro podría estar en un peligro que ni siquiera sospechan. El asombroso descubrimiento que voy a compartirles proviene de investigaciones revolucionarias en neurociencia, hallazgos de los que la mayoría de los médicos aún no han oído hablar. Los científicos han descubierto que, mientras dormimos, nuestro cerebro activa un proceso de limpieza vital, eliminando literalmente las proteínas tóxicas que se acumulan y causan enfermedades como el Alzheimer. Pero aquí viene lo más inquietante. Este sistema de autolimpieza solo funciona con máxima eficacia en una posición específica. Si adoptamos la postura equivocada, estas toxinas se acumulan noche tras noche, borrando nuestros recuerdos, uno por uno. Margaret, una dinámica profesora de 68 años, vino a verme el mes pasado, aterrorizada. Durante 40 años había dormido boca arriba, con 2 almohadas apiladas, porque así se sentía cómoda. Pero había empezado a olvidar los nombres de sus alumnos, a repetirle las mismas historias a su marido, a desorientarse en lugares que conocía de toda la vida. Hicimos un único y simple cambio en su postura nocturna. Solo uno. 3 semanas después, su marido me llamó con la voz quebrada por la emoción. Eran lágrimas de alegría. «Ha vuelto», me dijo. Margaret estaba de nuevo lúcida, perspicaz, recordándolo todo. Sin medicamentos, sin cirugías. Solo gracias a una correcta higiene postural durante el sueño. Para entender por qué esta posición es tan efectiva, primero deben comprender qué ocurre dentro de su cerebro cada noche. Y les aseguro que, una vez que lo entiendan, nunca volverán a dormir de la misma manera. Su cerebro, que pesa apenas 1,5 kilos, consume el 20% de la energía de su cuerpo. Trabaja sin descanso. Procesa, piensa, recuerda. Y como toda máquina de alto rendimiento, genera residuos. Residuos tóxicos, como las proteínas beta-amiloide y tau, que durante el día se acumulan entre las neuronas, como basura en las calles de una ciudad bulliciosa. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Su cerebro posee un sistema propio de eliminación de residuos, llamado sistema linfático. Imagínenlo como una red de canales que irrigan el cerebro, arrastrando consigo todos los desechos. Pero a diferencia del corazón, que late por sí solo, o de los pulmones, que respiran sin que pensemos en ello, este sistema de limpieza cerebral tiene un interruptor. Y ese interruptor está controlado, en gran medida, por su postura al dormir. Cuando funciona correctamente,
El líquido cefalorraquídeo inunda el tejido cerebral como una potente corriente de agua, limpiando las toxinas. Estudios con neuroimagen avanzada muestran que este flujo purificador aumenta más de un 60% durante el sueño profundo, pero solo si la cabeza y la columna vertebral están alineadas correctamente. De lo contrario, este lodo tóxico permanece estancado, asfixiando lentamente sus neuronas desde dentro. Recuerdo el caso de Robert, de 72 años, que se quejaba de un agotamiento mental constante. Llevaba 5 años durmiendo casi sentado en su sillón reclinable debido a un problema de reflujo ácido. Su familia había notado que repetía las mismas preguntas, olvidaba citas y perdía el hilo de las conversaciones. Cuando finalmente conseguimos que durmiera de lado, con el soporte adecuado, ocurrió algo extraordinario. No solo mejoró su memoria, sino que recuperó una energía que creía perdida. Es como si alguien hubiera despejado la niebla de mi mente, me confesó. Permítanme una pregunta. ¿Cómo durmieron anoche? Piénsenlo con sinceridad. ¿Estaban boca arriba, quizás roncando con la boca abierta? ¿O boca abajo, con el cuello torcido hacia un lado? ¿O acurrucados en posición fetal? Su respuesta podría predecir si dentro de 10 años estarán jugando con sus nietos o luchando por recordar sus nombres. Un estudio histórico publicado en el Journal of Neuroscience utilizó resonancias magnéticas para rastrear este proceso de limpieza cerebral en distintas posturas. Sus hallazgos deberían haber ocupado los titulares de todos los periódicos. Las personas que duermen boca arriba tienen un flujo linfático un 40% menos eficiente que las que duermen de lado. Eso significa un 40% más de toxinas acumulándose cada noche. Pero lo más alarmante es que dormir boca abajo es aún peor. La torsión forzada del cuello comprime las vías por las que circula el líquido cefalorraquídeo, creando un auténtico atasco tóxico en el cerebro. Un investigador lo comparó con intentar vaciar un fregadero mientras se está de pie sobre la tubería de desagüe. Y esto es lo que, como médico, más me aterra. La mayoría de la gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo. Se despiertan cansados, confusos, y lo achacan al simple hecho de envejecer. No se dan cuenta de que su propia postura al dormir está envenenando su mente. 8 horas cada noche, 365 días al año. Hagan el cálculo. Son casi 3.000 horas anuales en las que pueden estar limpiando su cerebro o, por el contrario, contaminándolo. La peor posición, y quiero que esto quede absolutamente claro, es dormir boca arriba. Sí, esa postura que muchos creen que es la mejor para la espalda. Cuando nos acostamos boca arriba, suceden varias cosas devastadoras. Primero, la gravedad empuja la lengua hacia atrás, obstruyendo parcialmente las vías respiratorias. Esto provoca ronquidos y, a menudo, apneas del sueño. Breves momentos en los que dejamos de respirar. Cada vez que esto ocurre, el cerebro recibe menos oxígeno. Menos oxígeno significa más inflamación. Y más inflamación acelera la pérdida de memoria. De hecho, las personas con apnea del sueño tienen niveles significativamente más altos de beta-amiloide en el cerebro, la misma proteína que forma las placas en la enfermedad de Alzheimer. Pero hay algo peor. Al dormir boca arriba, el ángulo de la cabeza puede reducir el flujo del líquido cefalorraquídeo a la mitad. Es como intentar tirar de la cadena de un inodoro con la mitad de presión de agua. Los residuos, simplemente, no se van. La historia de Carmen todavía me estremece. Esta encantadora abuela de 71 años había dormido rigurosamente boca arriba durante 3 décadas. Usaba 2 almohadas para incorporarse, pensando que así respiraba mejor.
Su hija la trajo a mi consulta porque Carmen había empezado a confundir los nombres de sus nietos, a olvidar reuniones familiares y, en una ocasión, dejó la cocina encendida. El miedo en los ojos de su hija era desgarrador. Le propuse una prueba sencilla: dormir sobre su lado izquierdo durante una sola semana. Al 8.º día, me llamó. Eran, de nuevo, lágrimas de alegría. «Doctor», me dijo, «siento como si hubiera despertado de una niebla en la que no sabía que estaba atrapada». 3 meses después, está más alerta que en los últimos años. Su familia ha recuperado a su matriarca. Dormir boca abajo podría parecer una alternativa, pero en realidad es un asesino de la memoria disfrazado. Cuando duermen sobre el estómago, su cuello permanece girado bruscamente durante horas. Esta torsión comprime las arterias vertebrales, los vasos sanguíneos que irrigan la parte posterior del cerebro. Es como doblar una manguera de jardín. Estudios con ecografía Doppler demuestran que esta postura puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro hasta en un 25%. Menos sangre significa menos oxígeno, y menos oxígeno significa que las células cerebrales empiezan a morir. Además, esta posición ejerce una presión enorme sobre los nervios de la columna cervical, afectando desde el equilibrio hasta la consolidación de los recuerdos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué postura puede, literalmente, salvar su cerebro? La ciencia es unánime. Dormir de lado, especialmente sobre el lado izquierdo, es la posición óptima para la salud cerebral. He aquí por qué funciona de manera casi mágica. Al dormir sobre el lado izquierdo, la gravedad se convierte en su aliada. El sistema linfático funciona a su máxima capacidad. El líquido cefalorraquídeo fluye libremente, limpiando el tejido cerebral. Es como poner esa esponja sucia bajo un grifo, con la presión perfecta. Todo queda impoluto. Pero hay algo aún más notable en dormir específicamente sobre el lado izquierdo. Nuestro corazón está situado ligeramente a la izquierda en el pecho. Al recostarse sobre ese lado, la gravedad facilita el retorno de la sangre al corazón, mejorando la circulación en todo el cuerpo, incluido el cerebro. Mejor circulación significa más oxígeno. Y más oxígeno, células cerebrales más sanas y una memoria más fuerte. Un estudio realizado con 5.000 adultos mayores de 60 años encontró que aquellos que dormían de forma consistente sobre su lado izquierdo tenían un 23% menos de deterioro cognitivo a lo largo de 5 años. Obtenían mejores resultados en pruebas de memoria. Tenían tiempos de reacción más rápidos y mostraban menos atrofia cerebral en las resonancias. Pero sé lo que están pensando. He intentado dormir de lado. Es incómodo. Me duele el hombro, la cadera, y al final siempre acabo boca arriba. Tienen razón. Sin la preparación adecuada, puede ser difícil, pero les mostraré cómo hacer que esta posición sea no solo cómoda, sino casi automática. Primero, necesitan el juego de almohadas correcto. No una, sino 3. Una para la cabeza, que mantenga el cuello alineado con la columna, ni muy alta ni muy baja. Imaginen una línea recta desde la cabeza hasta el final de la espalda. Segundo, una almohada entre las rodillas. Esto evita que la cadera rote hacia adelante y fuerce la zona lumbar. Y tercero, el truco que lo cambia todo: una almohada pequeña o una toalla enrollada justo detrás de su espalda. Esto actúa como un tope que les impedirá girarse sobre la espalda durante la noche. El colchón también es clave. Uno de firmeza media es ideal para la mayoría, ya que ofrece soporte sin crear puntos de presión. Y un consejo práctico: no se acuesten completamente de lado, en un ángulo de 90 grados. Inclínense ligeramente hacia adelante, unos 15 grados.
Esto alivia la presión del hombro mientras se mantienen los beneficios de la limpieza cerebral. El tiempo también importa. Su sistema linfático es más activo durante las primeras horas de la noche, en la fase de sueño profundo. Esto significa que la posición en la que se quedan dormidos es la más crucial de todas. Incluso la temperatura es un arma secreta. Su cerebro se limpia mejor cuando la temperatura corporal desciende ligeramente. Mantengan su habitación fresca, entre 18 y 20 grados. Y consideren usar una almohada de gel refrigerante. Enfriar la cabeza mejora específicamente el flujo linfático. Ahora, hablemos de lo que sucede cuando hacen este cambio. La transformación no es instantánea, pero es profunda. Durante la primera semana, quizás se sientan algo extraños mientras su cuerpo se adapta. Perseveren. La segunda semana, la mayoría reporta despertarse con más claridad. La niebla matutina empieza a levantarse. A la tercera semana, ocurre la verdadera magia. Empiezan a recordar las cosas con más facilidad. Los nombres acuden a su mente sin esfuerzo. Esa sensación de pesadez mental que atribuían a la edad comienza a desvanecerse. Después de 2 meses, muchos de mis pacientes me dicen que se sienten mentalmente años, incluso décadas, más jóvenes. James, un ingeniero de 74 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Vuelvo a poder pensar como antes. Los problemas que me parecían irresolubles vuelven a tener una solución clara. Es como si alguien hubiera vuelto a encender la luz en mi cerebro. Pero quiero terminar con un sentido de urgencia. Cada noche que continúan durmiendo en una mala postura, están contribuyendo a la acumulación de toxinas. Este daño es acumulativo. El beta-amiloide que se asienta esta noche no desaparecerá por la mañana. Permanece ahí, formando placas, creando nudos y lentamente desmantelando el edificio de sus recuerdos. El cambio es simple, pero su impacto en el futuro de su mente es incalculable. Cuanto antes corrijas tu postura al dormir, antes podrás detener el daño y dar paso a la sanación. Existe, además, un factor esencial del que casi nadie habla: la respiración. Al dormir de lado, tus vías respiratorias se mantienen abiertas de forma natural. La lengua no obstruye el paso del aire, los tejidos de la garganta no se colapsan. ¿El resultado? Un suministro constante de oxígeno para tu cerebro durante toda la noche. De hecho, los estudios demuestran que quienes mantienen niveles óptimos de oxígeno durante el sueño tienen un 50% menos de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con quienes duermen mal. Si roncas o padeces apnea del sueño, esta postura se vuelve absolutamente crucial. Porque cada vez que tu respiración se interrumpe, aunque sea por unos instantes, tu cerebro entra en estado de alerta máxima. Las hormonas del estrés inundan tu organismo. La presión arterial se dispara y, lo que es más grave aún, el sistema de depuración cerebral se paraliza por completo. Imagina que intentas limpiar tu casa en medio de un terremoto. Es imposible hacer un buen trabajo. Y aquí viene un dato que podría sorprenderte. Los investigadores ya pueden predecir, con un 85% de precisión, quién desarrollará la enfermedad de Alzheimer con solo estudiar la postura al dormir y los patrones de respiración. Así de poderoso es este vínculo. La forma en que duermas esta noche podría ser la diferencia entre recordar la graduación de tus nietos o llegar a olvidar tu propia dirección. Por eso, voy a darte un plan de acción que puedes empezar a implementar esta misma noche. Primero, prepara tus almohadas. Necesitarás 3, quizá 4. Organízalas como te he descrito. Segundo, ajusta la temperatura de tu habitación entre los 18 y los 20 grados Celsius. Tercero, comprométete a mantenerte sobre tu lado izquierdo,
al menos durante las primeras 2 horas de sueño. Si lo necesitas, coloca una almohada extra detrás de tu espalda para asegurarte. Y cuarto, y esto es fundamental, evita los siguientes errores que aniquilan la memoria. No cenes de forma copiosa en las 3 horas previas a acostarte, pues obligas al cuerpo a centrarse en la digestión en lugar de en la limpieza. No bebas alcohol antes de dormir, ya que interrumpe las fases de sueño profundo en las que el cerebro se depura. No uses el teléfono en la cama. La luz azul suprime la melatonina e impide alcanzar ese sueño reparador. Y, hagas lo que hagas, no te rindas tras una única noche incómoda. La ciencia avanza a un ritmo vertiginoso. Una nueva investigación de la Universidad Johns Hopkins muestra que las personas que optimizan su postura al dormir tienen un cerebro que, en las imágenes médicas, parece 10 años más joven. La Universidad de Rochester descubrió que dormir de lado de forma adecuada puede reducir el riesgo de padecer Alzheimer hasta en un 40%. No estamos hablando de estudios menores con resultados dudosos, sino de datos científicos sólidos, avalados por las instituciones más prestigiosas del mundo. Pero no necesitas esperar a que se publiquen más investigaciones. Puedes empezar esta misma noche. Cada noche que duermes en la postura correcta es una noche en que tu cerebro se purifica. Y cada una de esas noches es una inversión directa en tus futuros recuerdos, en tu independencia, en tu capacidad de seguir siendo tú mismo con el paso de los años. Piensa por un momento en aquello que más valoras. Reconocer los rostros de tus seres queridos, conservar tu independencia, poder contar tus historias y compartir tu sabiduría. Todo ello depende de la salud de tu cerebro. Y la salud de tu cerebro, a su vez, depende en gran medida de la postura que adoptas durante esas 8 horas cruciales de cada noche. María, una paciente de 82 años, lo resumió a la perfección. Yo pensaba que perder la memoria era, simplemente, parte de envejecer. Lo había aceptado. Pero cuando usted me demostró que mi postura al dormir estaba, literalmente, envenenando mi cerebro, todo cambió. 3 meses después, me siento más lúcida que en la última década. Ojalá todo el mundo supiera esto. Y por eso quiero compartir esto contigo. No se trata de un tratamiento costoso, ni de un fármaco con riesgos. Es un cambio simple, gratuito, que podría literalmente salvar tu mente. La elección es tuya. Puedes seguir durmiendo en posturas que, noche tras noche, envenenan lentamente tu cerebro, aceptando la pérdida de memoria como algo inevitable. O puedes hacer este sencillo cambio y darle a tu cerebro la limpieza nocturna que necesita desesperadamente.